Cuerpos celestes. En una clara noche de otoño se pueden observar a simple vista unas 1500 estrellas. A este grupo de estrellas lo llamamos Orión. Se supone que es la figura de un cazador. A la derecha está la constelación de Tauro, el toro. Aún más lejos, un grupo de estrellas, las Pléyades o 7 hermanas. Son relativamente jóvenes, solo tienen 60 millones de años. Pero hay una estrella que es más importante para nosotros que ninguna otra. Es también la más cercana y la única que no aparece nunca de noche. El Sol, dado que está en nuestro propio umbral, parece mucho más luminoso que otras estrellas, aunque como astro es de hecho bastante tenue. Nuestro Sol es una ardiente esfera de hidrógeno y consume 4 millones de toneladas de gas por segundo. La temperatura en el centro es de 1 millón de grados y en la superficie es de solo unos 6000. El calor que proporciona el Sol es prácticamente constante, lo cual es una suerte para nosotros. En la Tierra la vida depende totalmente de él. Pero las condiciones en nuestro planeta no son constantes a lo largo del año. El cambio de estación implica grandes cambios de temperatura. Algunas personas descubren que el inicio del invierno, con sus días cortos y sombríos, afecta su humor y su capacidad para trabajar. El cambio de las estaciones está profundamente arraigado en nuestras vidas. Cada año en otoño, en Cumbria, los granjeros descienden de los páramos para vender sus ovejas en las subastas. Es algo obviamente mucho más popular entre los granjeros que entre las ovejas. Estas ovejas nacieron en primavera y han podido pacer durante el verano, pero ahora los pastos son demasiado pobres. Un movimiento en falso aquí y habría comprado mi propio rebaño. Dígame, James, ¿cuánto tiempo lleva como agricultor aquí? Unos 45 años en total, entre mi padre y yo. O sea que ha aprendido los secretos de la cría de ovejas. Yo diría que sí. Se aprenden algunos. ¿Hay algún secreto en particular? No lo creo, siempre que se reconozcan las épocas del año y las estaciones, por ejemplo. Cambian mucho las cosas según la estación. ¿Cuánto tiempo trabajan durante el invierno? Desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Porque en verano es todo lo contrario. Sí, casi nunca es de noche. ¿Y eso afecta también a los pastos? Sí, mucho. Arriba, en el monte, durante el invierno, la hierba no crece. En verano no está tan mal. Rápidamente nos estamos convirtiendo en víctimas de los días cortos. Usted acaba de comentarlo. En invierno aquí hace mucho frío. Ya lo creo. La hierba se vuelve como alambre. Las ovejas jóvenes no pueden vivir de eso. ¿Y es por eso por lo que las lleva a las subastas en esta época del año? Sí. Supongo que se ponen muy contentas cuando bajan de esta colina. Yo diría que sí, pero no siempre es así. No. Estoy seguro de que en verano esto tiene que ser maravilloso. El cambio de las estaciones es crucial para el sustento de los agricultores. Justo al otro lado de la colina hay evidencia de que en este lugar ha existido un interés por las estaciones desde hace mucho tiempo.
Los lugareños lo llaman el Círculo de los Druidas. Sin embargo, las personas de la Edad de Piedra que lo construyeron casi con seguridad se dedicaban a algún tipo de agricultura. Pero ¿por qué tomarse la molestia de construir un círculo como este? Es posible que se celebraran todo tipo de ceremonias aquí en Swindside, pero las piedras también tienen un uso práctico. Entonces debía ser igualmente importante saber cuándo plantar los cultivos, cuándo llevarse las ovejas para pasar el invierno, etc. ¿Cómo se conoce la fecha si se es un agricultor de la Edad de Piedra? Que nosotros sepamos, no había calendarios. Habían deducido muy bien cómo utilizar la posición del sol para saber qué época del año era, aunque no entendieran el mecanismo básico de lo que estaban observando. Ahora sabemos lo que ellos entonces no sabían. La Tierra gira una vez sobre su eje cada 24 horas y al mismo tiempo realiza una órbita lenta alrededor del Sol, tardando exactamente un año en llevar a cabo el circuito. Pero, ¿cómo origina eso las estaciones? Si el eje de la Tierra fuera recto, tendríamos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad cada día, previsible pero aburrido. Sin embargo, el eje de la Tierra está inclinado. Nos ladeamos así, y no siempre hacia el Sol, como ocurre aquí. El eje de la Tierra señala hacia la estrella polar. Por lo tanto, cuando la Tierra gira hacia el otro lado del Sol, se inclina hacia la parte más alejada de él. Y ese sesgo es lo que da origen a las estaciones. Cuando estamos inclinados hacia el Sol, así, el polo norte tiene luz diurna permanente y el polo sur, cuya inclinación lo aleja del Sol, está oscuro. Si quieren ser exploradores polares, tienen que escoger el momento adecuado del año o pueden encontrarse en medio de una absoluta oscuridad. Por lo tanto, en nuestro verano, cuanto más al norte vamos, más horas de luz diurna tenemos. En los meses de invierno sucede al revés, y cuanto más al norte vamos, más cortos son los días. Sin embargo, hay otra cosa sobre nuestra relación con el Sol que cambia a lo largo del año. Rick's Cottage, un pequeño bed and breakfast en el distrito de los lagos. ¿Y cuántas noches? Lo regentan Fred y Hazel Wilkinson, que cuando compraron esta casa obtuvieron menos de lo que ellos esperaban. Estamos aquí en la casa de Hazel y Fred. Rick's Cottage es un interesante nombre. ¿Saben cómo llegó a llamarse así? Pues es un antiguo nombre de Cumbria y significa en la ladera de una colina. Por lo tanto, Rick's Cottage quiere decir la casita en la ladera de la colina. En el distrito de los lagos hay muchos Ricks. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Unos 10 años. ¿Y qué tal les va durante el invierno? Durante el invierno no tenemos sol. Lo perdemos a finales de noviembre y lo recuperamos aproximadamente por esta época. Porque hoy es 17 de enero y para ustedes es un día rojo en el calendario, ¿verdad? Porque hoy es el día en que el sol aparece por encima de la montaña. Exacto, exacto. Vuelve por detrás de la colina, de la montaña que tenemos detrás. ¿Lo sabían cuando se vinieron a vivir aquí? No, no lo sabíamos, no nos lo dijeron. Pero se dieron cuenta con el paso de un buen número de años. Pues el primer invierno que pasamos aquí nos dimos cuenta de que habíamos perdido el sol. Y cuando llevábamos aquí más o menos 2 o 3 años, Hazel estaba un día de pie junto al fregadero y dijo, ha vuelto, hemos recuperado el sol. Y era el día de Glenfiddich, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Cómo le hace sentir, Hazel, el hecho de pasar una gran parte del invierno sin ver para nada el sol? Pues, sinceramente, puede llegar a deprimirte. Aunque te sobrepones, sigues haciendo tus cosas, pero es agradable recuperarlo. Bien, Hazel y Fred me han convencido para que suba por la ladera de otra colina de Cumbria. Estamos viendo desde aquí su casa y la naturaleza empieza a mostrar su lado bueno porque el sol asoma por encima de la loma, derramando su luz e iluminando un lado de la casa. Y de ahora en adelante, el verano se irá aproximando y cada día el sol estará más alto y les proporcionará más luz. Así es una visión estupenda. Ya podemos volver a arreglar el jardín. Así es.
Y ahora, un brindis para celebrar el día en que el sol ha vuelto a sus vidas. Sí. Salud. 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 Supongo que podrían llamar a esto una pequeña ceremonia pagana, aunque lo único que se sacrifica es el whisky. Podría acostumbrarme a estos ritos paganos. En Swinside, en pleno verano y a pleno día, el sol alcanza una altura de 58 grados por encima del horizonte. Así que no solo son largos los días, sino que el sol está alto en el cielo, por eso hace más calor en verano. No tiene nada que ver con lo lejos que estemos del sol. En invierno, el sol solo alcanza los 12 grados por encima del horizonte a mediodía. El día es corto y los rayos solares están mucho más separados. Por eso es invierno. Y por eso la altura del sol a mediodía cambia de un día a otro. Veamos cómo puedo saber la fecha usando solo el sol y un pedazo de papel. Aquí tiene una escala que corresponde a los grados y la altura del sol, y también un pequeño agujero aquí. Y con ello tengo que formar un cilindro, utilizando mi práctica barra adhesiva. Y de alguna manera tengo que conseguir doblarlo. Colocarlo en situación, de forma que el sol brille a través del agujero y se refleje en la escala que marca unos 18 grados. Veamos, resulta que tengo aquí una escala y pueden ver aquí, a la izquierda, esos grados. Y si coloco una regla a 18 grados, que es más o menos aquí, hay dos fechas posibles. O bien en febrero, estas son las marcas de los días, y sería alrededor del 15 de febrero, supongo, o alrededor del 15 de noviembre. Puedo decirles que hoy es el 10 de noviembre, o sea que hemos fallado en 5 días, pero más o menos es así. Las personas que construyeron Swinside debían querer saber en qué época del año estaban, igual que los agricultores modernos. Debían saber que el sol estaba alto en el cielo en verano y bajo en invierno, pero no debían ser capaces de medir con exactitud su altura. En lugar de ello, medían otra cosa. Empleaban estas piedras para alinear la posición desde la que el sol sale por el horizonte en el transcurso del año. Aunque hablamos de que el sol sale por el este y se pone por el oeste, la cosa es algo más compleja. La posición de la salida y la puesta del sol cambia a lo largo del año, como muy bien sabían las personas que construyeron Swinside hace 4000 años. Swinside es un gigantesco calendario. En pleno verano el sol sale por este punto del horizonte. Es el tiempo de las ferias y las fiestas. En la época de Lunasa, el festival pagano de agosto, el sol sale por aquí. Es el momento de recoger la primera cosecha de maíz. En septiembre, la época de cosechar los frutos, el sol sale por aquí. El Samhain marca el inicio del invierno. Es la hora de sacrificar ganado y conmemorar la fiesta de los muertos. Cuando se celebra la fiesta pagana de Yuletide, la situación de la salida del sol se ha desplazado más a lo largo del horizonte. Yule es la palabra anglosajona que define el punto de equilibrio del año, el punto de más decadencia de la luz solar. Pero Yule también marca el comienzo del renacimiento del poder del sol. La altura del sol, la posición desde la que se eleva en el horizonte, la longitud cambiante del día y la correspondiente estación del año están todas relacionadas. El 21 de junio, el día más largo del año,
El Sol sale casi por el noreste. El hemisferio norte está inclinado hacia el Sol. A medida que la Tierra gira, el Sol parece trazar un gran arco en el cielo y se pone casi por el noroeste. 3 meses después, en septiembre, en el equinoccio, el Sol sale en dirección este. Tenemos 12 horas de día y el Sol se pone en dirección oeste. Pero cuando llegamos al 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el día más corto del año, el hemisferio norte se inclina alejándose del Sol. El Sol sale casi por el sudeste y no se eleva mucho antes de ponerse casi por el sudoeste. En ese día hay solo 7 horas de luz diurna. Por consiguiente, estas piedras son como señalizaciones que indican las estaciones. Cuando el Sol sale, se desplaza lentamente a lo largo del horizonte. Y aquí, entre estas grandes piedras que forman una especie de pórtico, está la principal alineación del círculo, colocada en el centro del anillo, y es donde el Sol saldrá en el solsticio de invierno, el día más corto del año. Cuando el Sol salía en este punto del horizonte, sabían que no iba a ir más lejos. Solsticio significa literalmente quedarse inmóvil. Después empezaba a desplazarse en dirección contraria. Los días empezaban a ser de nuevo más largos y la primavera se iba aproximando. El Sol no es tan constante como se podría pensar. La superficie del Sol a veces muestra extrañas marcas que pueden influir en nuestras vidas. Las manchas solares fueron estudiadas durante muchos años en Stonyhurst College, un internado de Lancashire. Vinton O'Reilly dirige la Sociedad Astronómica de la escuela, pero es una sociedad con un enfoque diferente, ya que se dedican un poco a la historia de la astronomía. El observatorio fue construido en 1860 y alberga un telescopio muy grande. Los astrónomos profesionales lo utilizaron para estudiar el Sol hasta los años 40. Ahora es una extraordinaria ventaja para Vinton y la sociedad de la escuela. Es un telescopio impresionante, Vinton. En efecto, es un refractor muy grande de 38 centímetros y somos muy afortunados por tenerlo. Está aquí desde 1893 y gracias a este instrumento se pudieron hacer muchos de los dibujos de Stonyhurst entre 1880 y aproximadamente 1940, utilizando el método de proyectar la imagen del Sol en un círculo en blanco, dibujando las manchas solares y después, día a día, haciendo más dibujos para seguir el movimiento de esas manchas solares sobre la superficie del Sol. Desgraciadamente el tiempo no nos es favorable hoy, así que he pensado que podíamos ver uno de los antiguos dibujos. Este debe ser del antiguo departamento. Sí, desde luego. Data de hace más de 100 años, en septiembre de 1893, y como podrá ver, era una época de gran actividad en la superficie del Sol que se aprecia en estos dibujos. En el lado oeste hay 3 grandes grupos que pronto desaparecerán por el extremo oeste hacia el otro lado del Sol. Y aquí tenemos un grupo extremadamente grande que se aproxima al centro del Sol. Y después, si mira hacia el borde oriental del Sol, hay un interesante grupo que promete dar la vuelta para quedar a la vista. Y me he fijado en que se hizo en un día de nubosidad frecuente. Sí, desde luego, nubes frecuentes. Creo que les llevó aproximadamente 1 hora y media terminar el dibujo a causa de las condiciones climatológicas. El día anterior está totalmente en blanco y el día posterior también. Y después tuvieron 4 días con un tiempo despejado que les permitió sacar una serie muy bonita de 4 dibujos que muestran estas manchas de aquí. El grupo central y el grupo oriental atravesando la cara del Sol.
Las manchas solares son zonas de intensa actividad en la superficie solar y tienen un ritmo natural. Aproximadamente cada 11 años el número de manchas solares está en su nivel más alto. Lo llaman máximo solar. Nadie sabe a ciencia cierta qué origina dicho ciclo, pero sí sabemos que las manchas solares pueden tener efectos sobre nosotros aquí en la Tierra. Bien, ¿cuál era el objetivo de la investigación, de las observaciones? El principal motivo de que aquí, en Stonyhurst, estuvieran interesados en las manchas solares era que trataban de vincularlas a la actividad en el núcleo magnético de la Tierra, mostrada a veces, como sabemos, por medio de las apariciones de la aurora boreal. Se habían fijado en que durante el ciclo de 11 años, cuando el Sol era muy activo, había auroras más frecuentes que en la época de tranquilidad del Sol. Aquí, en otro edificio, se realizaban mediciones magnéticas y decidieron que la parte astronómica del observatorio de Stonyhurst se pusiera a estudiar a conciencia las manchas solares y buscaban afanosamente la correlación entre la actividad en la superficie, especialmente las manchas y las actividades magnéticas, cuyo exponente más hermoso era la aurora boreal. Esa era la principal área de investigación y astronomía aquí, en Stonyhurst. Las manchas solares también inciden en la recepción de radio. Los radioaficionados informan cada 11 años de recepciones poco comunes. ¿Hubo alguna otra observación significativa en aquella época? Pues algunos de los astrónomos de Stonyhurst viajaron por todo el mundo en expediciones para observar los eclipses solares, pero fueron muy afortunados de tener in situ el último eclipse solar que fue visible en Inglaterra en 1927, y puede imaginar el entusiasmo que aquello provocó en Stonyhurst, ya que aquí había un gran instrumento para observar aquel eclipse total, y se pasaron unos 2 años preparándose para ello. Desgraciadamente fue un eclipse de solo 20 segundos alrededor de las 5:30 de la mañana, y mientras todos los expertos y profesionales estaban aquí dentro con las cámaras, vino una pequeña nube que lo tapó. Una pequeña nube ocultó el sol durante aquellos 20 segundos vitales. Pero, por fortuna, los chicos que estaban en el patio, en los campos de deportes de este lado, tuvieron todos una visión del eclipse. Los expertos, por desgracia, nada. En eso tiene que haber alguna moraleja. Existe la teoría de que el ciclo de 11 años de las manchas solares tiene efectos sobre nuestro clima aquí en la Tierra. Los científicos no tienen todavía suficientes datos, pero cualquiera puede hacer una prueba. Se podría descubrir algo nuevo y no hace falta un telescopio enorme y caro para lograrlo. Hola. Veo que lo tiene todo preparado, así que digamos sencillamente que va a mostrarnos cómo hacer una sencilla proyección solar con un equipo muy básico. Sí. Como puede ver, no es en absoluto un equipo especializado. Es un telescopio muy básico que se puede comprar en cualquier tienda de electricidad. Y lo que he hecho ha sido captar la imagen del Sol a través del telescopio. Y voy a usar una mirilla telescópica para desviar la luz hacia esta caja de proyección. En realidad también se puede hacer con unos prismáticos. Algunos telescopios no tienen una mirilla de estas, en cuyo caso la imagen llega hasta la parte posterior del telescopio. Entonces hay que tener un pedazo de papel o cartulina como escudo frente a los rayos directos del Sol. De otro modo, el Sol reflejaría sobre la imagen. Correcto, sí. Pero se puede ver con mucho detalle, se pueden ver las manchas solares, ese tono gris y las zonas más oscuras, y es bastante fácil de montar. Es una imagen muy clara, ¿verdad? Lo es. Obviamente hace falta tener un día despejado. Cualquier ligera nube, naturalmente, hará desaparecer los detalles. Es una imagen muy clara de algo que resulta difícil ver cuando se mira directamente al Sol. Sí, lo más importante es que jamás se debe mirar directamente al Sol, y especialmente no mirar nunca al Sol a través de telescopio, prismáticos ni nada parecido, porque el hacer eso puede provocar ceguera. Hay que tener mucho cuidado.
¿Por qué las manchas solares son tan interesantes para un astrónomo, Anne? Pues son interesantes por muchos motivos. Uno es que son algo que se puede ver con un equipo sencillo y las manchas solares cambian, se desplazan sobre el disco solar durante un periodo de 1 o 2 semanas. Por lo tanto, si miras una mancha solar un día y vuelves 2 días después, parecerá que se ha movido y eso es porque el Sol va girando. Otro cambio que se produce en las manchas es el de la forma. Se hacen más grandes, más pequeñas, les salen un montón de manchitas alrededor y el observar cómo cambian resulta fascinante. En 1890, un astrónomo llamado Maunder, tras haber examinado todos los registros, descubrió que había un período no explicado, ahora conocido como el mínimo Maunder, en que no había manchas solares. Maunder pensó que podía existir relación entre la baja actividad solar y la llamada miniedad del hielo, que en Europa abarcó desde 1450 hasta los inicios del siglo XIX. Just like the ones I used to know. Un joven nacido en 1812 vivió el final de aquella miniedad del hielo. Sus recuerdos eran de una Navidad blanca tras otra, épocas festivas llenas de hospitalidad, alegría, fuegos crepitantes y, lo más importante de todo, montones de nieve. Se hizo escritor y sus historias ayudaron a proporcionarnos nuestra imagen moderna de lo que debía ser la Navidad. Se llamaba Charles Dickens. Hoy en día no hay muchas Navidades blancas en Gran Bretaña. Sin embargo, el recuerdo que Dickens tenía de ellas en cierto modo persiste. Quizá las manchas solares tendrán otro periodo en el que estén ausentes, y quizá habrá otra miniedad de hielo. Si es así, tal vez nuestras Navidades volverán a ser blancas. Christmas.